Buenos días a todos, buenos días también por Zoom. Como sabréis los habituales, estamos acabando el libro de Esdras. Hoy toca el último capítulo, que es el capítulo 10. Un poco de contexto general para los que no sepáis de qué va Esdras ni nada de lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue cautivo y llevado a Babilonia, después regresó y en ese regreso nos encontramos justamente en el momento en el que al regresar los príncipes, los principales del pueblo le dicen a Esdras: mira Esdras, que cuando estuvimos allí pues nos mezclamos con pueblos que tenían otras costumbres y nos casamos con mujeres que tenían otras creencias, cosa que no le agradaba a Dios. Y habían contaminado así el linaje que Dios les había decretado. Voy a leer ahora en Deuteronomio 7, del 1 al 8, la ley a la que se referían, la ley que les había dejado antes Jehová. Y dice así, Deuteronomio 7, del 1 al 8. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás a tu hijo, a tu hija, a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis las imágenes de Asera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Me pareció importante leer, aunque sea un texto bastante largo, y más que vamos a leer, pero bueno, me pareció importante porque era la ley sobre la que se basa todo el conflicto que vamos a tener que ya habíamos vivido un poco en el capítulo 9 y viviremos en el capítulo 10. Entonces, con esta ley de fondo, sabiendo que no se podía mezclar con otros pueblos, llegan los principales del pueblo y le dicen a Esdras, al sacerdote: oye, mira, que nos hemos mezclado. Entonces Esdras lo que hace es se angustia, llora, se postra y confiesa a Dios que el pueblo había cometido esa falta. Y así nos quedamos la semana anterior, con Esdras postrado, llorando y confesando. Y me pregunto yo, ¿será este el fin para el pueblo de Israel? ¿Habrá alguna posible solución? ¿Será Esdras capaz de recuperar su angustia? He dividido el texto, el capítulo 10, en 3 partes. La primera la he llamado la confesión y dura del capítulo 1 al capítulo 6. Leo pues capítulo Esdras del 1 al 6 y dice así. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Bien, tenemos a Esdras en el postrado y un montón de gente que le rodea, que estaban con él, que se habían dado cuenta de que habían pecado contra Dios, que habían hecho algo que estaba mal. Entonces un representante, este tal Secanías, le dice a Esdras, sí, el pueblo ha pecado. Confesamos la falta que hemos tenido con Dios.
Hemos desobedecido y hemos tomado mujeres extranjeras. Pero esto no tiene por qué significar el pueblo. Hagamos ahora un pacto con Dios de que despediremos a todas estas mujeres con las que nos hemos juntado que Dios no quería que hiciéramos, para hacer lo que se dice en su ley, lo que leímos antes en Deuteronomio. Y luego le dice a Esdras que no se desanime, que no está solo, que ellos están con él, que le iban a apoyar. Entonces Esdras se levanta, hace jurar a todo el pueblo de Israel que van a cumplir eso que había dicho Secanías, y después se retira y no come ni bebe porque está muy triste y angustiado a causa del pecado que había hecho el pueblo. Cuando parecía que no había salida, cuando Esdras estaba postrado y llorando, aparece este tal Secanías y le ofrece una posible solución. Pero es importante indicar que confiesa el pecado que había hecho el pueblo y ofrece la posible solución. Importante recalcar que Esdras no estaba solo en esto. No era una persona que era el único que veía el pecado que había hecho el pueblo. No estaba él solo al frente del cañón y no era el único. Había parte del pueblo que se sentía culpable también, que sabía que algo no habían hecho bien. Toda esta multitud se dio cuenta de su error. Se habían dado cuenta de que se habían apartado de Dios y de lo que Dios les había ordenado en Deuteronomio. Y confesaron aquello que se habían equivocado. Qué difícil es a veces confesarnos. Nos cuesta decir cuando nos hemos equivocado en algo, decir que algo hicimos mal. Y es que por nuestro orgullo no nos gusta que los demás nos vean vulnerables. Cuesta admitir que hemos fallado, que hemos metido la pata. Cuando estamos debatiendo con alguien sobre algún tema y al final resulta que el otro tenía la razón, preferimos callarnos antes de decirle, no, pues tenías razón y yo estaba equivocado. O cuando estamos en un trabajo en grupo y tenemos que hacer una exposición y tú tienes una idea muy buena y dices, pues esta idea es que es la mejor para el grupo. Pero el resto del grupo pues decide la idea de otro que a ti no te parece tan buena. Te cuesta desprenderte de esa idea y decir, no, la mía es mejor, y decirle, bueno, pues hagamos la tuya. Y al final te da pena que se hiciera la otra pensando que la tuya era mejor. Somos cabezotas por naturaleza. Nuestro orgullo nos ciega y nos hace pensar que si le damos la razón al otro, en vez de tenerla a nosotros, vamos a hacer que el otro sea más grande y nosotros, por ende, más pequeños. Y a nadie le gusta sentirse pequeño y ninguneado. Luego hay otro caso, el de las personas que saben que se han equivocado, saben que no están haciendo las cosas bien, pero prefieren no admitirlo y no quieren ni pedir ayuda para reconocer su error y para salir de la situación. Piensan que ellos solos se bastan. Recuerdo de pequeño que cuando tenía, 3, 4, 5 años, me pasaba que a la hora de vestirme venía mi madre e intentaba ayudarme. Yo le paraba y le decía, no, yo solo. Y claro, luego me vestía, era pequeño, no controlaba mucho, me vestía como se podía. Los calzoncillos del revés, un calcetín sí, otro no, el tenis mirando cada uno a cada lado, la chaqueta, bueno, todo mal. Entonces luego tenía que venir mi madre, desvestirme, todo el trabajo que yo había intentado y volver a vestirme. Lo mismo ocurre con Dios. Nosotros vamos tan tranquilos por la vida, cometiendo nuestros errores a diestro y siniestro, pero muchas veces creemos que por nosotros mismos somos capaces de salir de esa situación. Creemos que somos capaces nosotros solos de salir victoriosos. Queremos ser el único dueño de nuestra vida y le decimos a Dios que no le necesitamos. Le decimos, no, yo solo, yo controlo, yo puedo, no te necesito. Si veo que hay algún problema, luego te llamaré, pero no, yo solo. Y con el yo solo, lo único que conseguimos es salir peor de los que estábamos. Y luego tiene que venir Dios a enmendar nuestro error y sacarnos de cuerpo entero de las arenas movedizas en las que nos hemos metido. Y es que no queremos reconocer nuestro error porque ello implica humillarse, implica confesar que hemos hecho algo que no está bien y eso no nos gusta. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, no nos gusta decirle a otro, mira, pues me he equivocado, porque implica una humillación, implica me equivoqué, pues como que me caigo, como que ya no soy tan bueno como tú. Al final nadie es bueno, pero bueno. El pueblo de Israel había obrado mal. Sabía que eso no había agradado a Dios. Sabía que se había mezclado con mujeres extranjeras y se habían mezclado sus creencias. Estaban adorando a otros dioses, tenían otros ídolos. Sabían que ello tenía consecuencias. La solución era despedir a todas aquellas mujeres y los hijos que habían tenido con esas mujeres para hacer conforme a la ley que, repito, leímos antes en Deuteronomio 7. El pueblo así lo entendió y se lo hizo ver a Esdras y pactaron que así lo harían. Esto me hace ver que no somos tan diferentes al pueblo de Israel, los cristianos hoy en día. Ellos fallaban una y otra vez. Habían visto milagros increíbles, Dios había hecho maravillas con ellos, en beneficio de ellos. A pesar de eso, ellos
adoraban a otros dioses, se alejaban, le daban la espalda a Dios, no le hacían caso. Seguían dudando, seguían fallando. Al igual que nosotros, a pesar de todo lo que ha hecho Dios por nosotros, a pesar de lo mucho que hace, que nos ayuda, seguimos apartándonos. Seguimos anteponiéndonos a Él, poniéndonos a nosotros antes que Él. Y seguimos creyendo que nosotros solos podemos y que no le necesitamos. Y podemos llegar a pensar, ya, pero es que Dios pone muchas leyes y pone muchas normas que lo único que parece que quiere es amargarnos la vida y que sea más difícil. Es que yo no voy a cumplir todo esto porque es un rollo, nadie lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Parece que como que Dios quiere complicarnos la existencia, pero no es así, Él lo hace por amor, porque sabe qué es lo mejor para nosotros y sabe qué es todo aquello que nos va a apartar de estar con Él. Y Él no quiere que no haya nada que nos aparte de estar con Él, porque Él sabe que lo mejor para nosotros es estar con Él. Y es que Dios es amor y no nos va a dejar de lado. Sigue estando ahí, sigue siendo el mismo, después de tanto tiempo. Sigue esperando a que nos demos cuenta de nuestro error, a pesar de que fallemos una y otra 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 vez. Dios sigue esperando a que nos demos cuenta de que sin Él la vida es mucho más complicada. El Dios que tantas y tantas veces perdonó y dio nuevas oportunidades a su pueblo escogido allá en el Antiguo Testamento es el mismo que tantas y tantas veces nos perdona a nosotros, y aquel que envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él, para que podamos hablar con ese Dios de todo, ese Dios que hizo todo el mundo, para que nosotros podamos tener una relación íntima con Él. Entonces nos quedamos con que el pueblo de Israel reconoció su error, confesó que había pecado y decidió que tenían que hacer algo. Parte 2, arrepentimiento. Versículos del 7 al 17. Seguimos en Esdras 10, del 7 al 17. Y dice así, perdonad que lo lea, pero no sé, me parece importante leerlo. No os preocupéis, la parte final, hay muchos nombres, una lista de nombres, esa no la voy a leer, no os preocupéis. Pero esta sí me parece interesante. Leo, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda. Y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo es lluvioso. Y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaacías, hijo de Tikvá, se opusieron a esto, y los levitas Mesulán y Sabetai le ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos, por sus nombres, se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Esdras convoca a todos los exiliados en Jerusalén, a riesgo de perder sus terrenos y perder la participación en la asamblea de los retornados. Así que el día 20 del mes noveno, lo que sería una especie de mediados de finales de noviembre, principios de diciembre, se reúnen todo el pueblo de Israel, así que la amenaza surgió efecto. Estaban todos los hombres de Judá y de Benjamín en Jerusalén, en la plaza de la casa de Dios. Una vez reunido todo el pueblo, Esdras les recrimina lo que ellos ya anteriormente habían confesado, que habían tomado mujeres extranjeras, algo que a Dios no le gustaba. Es curioso que les dice añadiendo así sobre el pecado de Israel, es decir, no era lo único que habían hecho mal, sino que el pueblo de Israel, como conocemos, como también nosotros somos, no somos faltos a la hora de pecar. Es algo que caemos y caemos
Y a continuación les da una indicación, les da una pauta. Que den gloria a Jehová, que hagan según su voluntad y se aparten de los pueblos y mujeres extranjeras. Es curioso que lo primero que les dice no es que se arrepientan o que confiesen o que... No, lo primero que les dicen es que den gloria a Jehová. Me llamó la atención, busqué el término hebreo que se emplea en el Antiguo Testamento y la palabra significa todá, que es algo así como alabanza, gloria o gracia. Y me hizo pensar, y llegué a la conclusión que lo que Esdras quería es que ellos reconociesen a Dios, reconociesen quién era Dios, que lo reconociesen y lo adorasen por cómo es, que honrasen a ese Dios del que se habían apartado y habían desobedecido, que hicieran su voluntad e que hubiera un cambio en su conducta, un arrepentimiento. Porque de nada servía al pueblo de Israel confesar su pecado si luego seguían con las mujeres extranjeras o seguían casándose. Al igual que de nada nos sirve a nosotros decirle a Dios aquellas cosas que hacemos mal si seguimos con esa conducta, si luego seguimos haciendo las cosas que están mal sin tener el menor interés en revertir esa situación. Dios no es un pozo sin fondo al que vamos con nuestra carretilla cargada de todos nuestros problemas y pecados, tiramos, damos la vuelta, la llenamos otra vez, volvemos, tiramos, la llenamos con el mismo estiércol otra vez, vamos y tiramos. Ojo, con esto no quiero decir que Dios no nos vaya a escuchar cuando confesamos lo que hacemos mal. Claro que lo hace, pero es que no puede quedar solo ahí. No puede quedarse solo en coger lo que tengo mal, tirarlo, volver a cogerlo, volver a tirarlo. Tiene que haber un cambio. Dios quiere que se produzca en nosotros ese cambio que hace que dejemos atrás lo que estaba mal para poder seguir adelante. Es cierto, somos humanos, somos pecadores por naturaleza, nos equivocamos, tropezamos, nos caemos millones de veces. Está dentro de nosotros. Pero debemos esforzarnos en cambiar aquellos aspectos y aquellas facetas de nuestra vida que sabemos que no agradan a Dios. ¿Y qué es lo que agrada y lo que no agrada a Dios? Os preguntaréis. Recuerdo una vez en un campamento de jóvenes en Seixo que un joven o un niño, no me acuerdo si eran niños o jóvenes, alguien preguntó, ¿y cómo sé yo qué es lo que agrada y lo que no agrada a Dios? Porque claro, hay cosas que la Biblia no te dice no puedo usar el WhatsApp o no puedo abusar del WhatsApp o no puedo conectarme tanto tiempo a internet o cosas o no puedo andar en coche y adelantar cruzando la línea seguida si no hay indicaciones. Claro, eso en la Biblia exactamente no lo pone. Entonces, el que daba la ponencia le dijo, lo primero, leyendo la Biblia y conociendo más de Dios. Y si llegara el caso en el que tuvieras alguna duda, nunca hagas nada que no puedas estar haciendo a la vez que alabando a Dios. Nunca hagas nada que no puedas estar y a la vez puedas estar alabando a Dios. Porque eso no agrada a Dios. Alabando de forma sincera, claro. No vale lo de, bueno, estoy haciendo algo mal y finjo que alabo. No, eso no vale. El pueblo de Dios entendió que había cometido ese error. Se confesó y se arrepintió. Y tomó la elección de apartarse de aquello que no agradaba a Dios. Apartarse de las mujeres extranjeras y también de sus hijos, para no contaminar las creencias, para no contaminar el linaje santo. Pero claro, eran tantos los que se habían casado con mujeres extranjeras que no iban a poder resolverlo en aquella tarde, en aquel día, ni siquiera en una semana. Y era temporada de lluvias. Podría ser un problema para la vida de ellos. Y al pueblo de Jerusalén, recién retornado del exilio, no le convenía tener a todos sus hombres concentrados en un solo punto, al grueso de su ejército, dejando el resto de territorios abandonados. Por lo tanto, el pueblo propone que vayan ordenadamente en días señalados, ya que tenían que atender a muchas y muchos casos. Y no era tan sencillo, ya que seguramente algunas de las mujeres hubiesen rechazado sus antiguas creencias y quisieran formar parte del pueblo de Dios. Entonces había que juzgar. Y luego también pudiera que hubiera otras mujeres que fingiesen que habían adoptado la creencia del pueblo de Israel para no ser exiliada y no ser apartada. Nos cuenta el texto que hubo unos pocos que se opusieron. No se nos indica el motivo, pero podemos imaginar que es que no querían divorciarse de sus mujeres paganas. Entonces, se quedan solo los principales de cada casa, de cada pueblo, y con Esdras y juzgan a aquellos que habían tomado como mujeres extranjeras, para determinar si se tenían que divorciar o no. El proceso duró desde el día 1 del mes 10º hasta el día 1 del mes 1.
Es decir, contando que el calendario hebreo tiene 12 meses, de 29 a 30 días, parecido al nuestro, duró unos 3 meses, unos 120 días, no, unos 90 días. Acabado el tiempo, el total de hombres que tuvieron que apartarse de sus mujeres extranjeras fueron 114. Ahora los leeremos todos, no, es broma, no vamos a leerlos, pero sumando varias veces y contando varias veces y consultando diferentes fuentes, 114. Aparte más nombres, pero es que dice de los hijos de tal, tal, tal y tal, de los hijos de Pascual, Pascual, Pascual y Pascual. Aproximadamente era menos del 0,5% del pueblo. 114 solo tuvieron que divorciarse de sus mujeres extranjeras, que se nos diga. Lo cual nos indica que fueron pocos los que finalmente dejaron a sus esposas. Fueron pocos las esposas que decidieron quedarse con sus creencias, con sus tradiciones y no unirse al pueblo escogido. Pasamos a la última parte ya, del 18 al final del capítulo, que es el 44, lo que he llamado la elección, los culpables. Es una lista de muchos nombres de todos aquellos, los 114 más los nombres de sus padres, que tuvieron que separarse divorciarse de sus mujeres extranjeras. Son muchos nombres, no los vamos a leer. Es la lista esta, ¿no? Y como os dije antes, hay más de un nombre porque aparece, por ejemplo, versículo 23, de los hijos de los levitas. Bueno, este no me vale. El 26, de los hijos de Elam. Elam no cuenta porque era el padre de los hijos que habían pecado. Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdí, Jeremot, Elías. Nunca me gustaron mucho las listas de nombres en la Biblia. Cuando me tocaba leer en el devocional y me tocaba leer genealogías o me tocaba leer listas de estos, de exiliados, de retornados, yo confieso que me aburría. Y después de las 3 primeras líneas, pues ya leía como muy seguido de corrillo. Me parecían que no tenían mucho sentido y que eran monótonas. Prefería que hubiera chicha, algo de acción, algo de exhortación, no sé, algo más de acción. Listas solo de nombres, pues no, tal. Y pensaba yo, bueno, están bien por si vas a tener algún hijo y buscas algún nombre así rarito, pues buscas y pillas Elioenai, por ejemplo, Eliasib, que eso seguro que no hay nadie que se llame así. Pero claro, si aparece aquí es por algo. Dios quiere dejar constancia de la lista de aquellos que tuvieron que divorciarse. ¿Y por qué lo hace? Yo creo que Él quería dejar constancia de aquellos y de aquellas mujeres que eligieron no unirse al pueblo de Dios y seguir creyendo en sus creencias y apartarse. Aparecen estos nombres porque es importante en esta lista saber que al final alguien tuvo que haber un pago, tuvo que haber un precio. No simplemente se casaron y luego se confesaron, se arrepintieron y Dios dijo, no, no pasa nada, podéis seguir con vuestras mujeres extranjeras, podéis seguir adorando a otros dioses, no. Al final, en esta lista aparece aquellos que sí que tuvieron que divorciarse. De los 4 hombres que se pusieron al plan al principio, antes, en los versículos de antes, solo hay uno de ellos 4 que aparece aquí, que es el de Mesulam. Pero claro, tampoco podemos afirmar que sea la misma persona, porque igual era un nombre común en la época, como el Pepe o José de nuestra época, no sabemos. Igual los otros tenían miedo de que sus esposas no rechazaran las creencias paganas que tenían y aceptasen solo el plan de Dios. Y al final todos fueron juzgados, y aquellos cuyas mujeres no renegaron de sus creencias fueron expulsadas junto a sus hijos e hijas. Las mujeres extranjeras tuvieron la opción de quedarse con el pueblo de Dios, pero eligieron quedarse con sus creencias y costumbres. Del mismo modo que esta lista aparece aquí, cuando Jesús venga por segunda vez, también habrá una lista con aquellos que pasarán la eternidad con Dios y aquellos que pasarán la eternidad apartados de Dios. Es importante elegir en qué lista te gustaría o qué lista quieres estar. Y vamos acabando. Conclusión. Es fácil. Hay que ser como Esdras. Esdras, al principio de la exposición, ¿cómo os dije que estaba? Postrado, es decir, que se cae. Así que tenemos una C, una A y una E. C, confesión. Dios quiere que confesemos nuestros fallos. No quiere que le confesemos nuestros errores para Él decir y anotar, ah, vale, tal día hiciste esto, tal día hiciste esto otro. No, Él ya lo sabe. De nada le sirve porque Él ya conoce todo. Sabe cuándo fallamos, cuándo erramos, cuándo hacemos bien, pocas veces. Él lo sabe todo. Él quiere que seamos mejores y que nuestras vidas dependan exclusivamente de Él. Quieren que nuestras vidas se hagan según su voluntad. Así como el pueblo se arrepintió y cambió la conducta... Él quiere que nos confesemos y seamos conscientes de que no podemos vivir una vida alejados de Él.
de que no debemos intentar hacer las cosas por nuestra cuenta. No somos nada sin Él. Dios quiere hacernos ver y que entendamos que dependemos en total y exclusivamente de Él. Por mucho que creamos superiores, que nos creamos listos, muy buenos, muy guapos, por muy capaces que nos consideremos, sin Él estamos perdidos, sin Él estamos muertos. Que nos postremos como hizo Esdras y reconozcamos que Él es Dios. La A, arrepentimiento. Sin un arrepentimiento y un cambio de conducta, seguiremos cayendo una y otra vez, haciendo aquello que no agrada a Dios. Él quiere que seamos mejores y nuestras vidas sean como Él quiere que sean, según su voluntad. Así como el pueblo se arrepintió y cambió su conducta, apartándose de las mujeres extranjeras, también debemos nosotros abandonar aquellas conductas que no agradan a Dios y vivir conforme a su voluntad, buscando agradarle en cada cosa que hagamos, vivir para Él. Por último, la E, elección. Las mujeres extranjeras, en la mayoría de los casos, decidieron abandonar sus creencias y sus ídolos para quedarse con el pueblo de Israel. Pero hubo algunas que eligieron quedarse con sus ídolos y tuvieron que ser expulsadas. Cuando llegue el momento de debilidad como cristianos, tenemos que tomar la elección de hacer lo que agrada a Dios. Y si aún no has conocido a este Dios del que llevo hablándote toda la mañana y no has tenido un encuentro personal con Él, llegado el momento vas a tener que tomar la elección de seguirle o no seguirle. Porque si le sigues, aparecerás en la lista cuando Jesús venga, de los que pasarán con Dios la eternidad. Y si no le sigues, desgraciadamente, aparecerás en la lista de los que pasarán sin Dios el resto de la eternidad. Te animo por la primera opción. Señor, muchísimas gracias por este texto, por este día, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí también todos juntos, con la iglesia, con el local lleno otra vez, con toda la familia reunida. Y gracias por este texto, Señor, por lo que nos ayudas a aprender de tu palabra, aún con fragmentos que parecen que de los que no se puede sacar nada, tú siempre provees algo y siempre nos das algo que aprendamos. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestras faltas, Señor, a arrepentirnos de todo aquello que hacemos mal y a tomar las elecciones correctas. Danos una buena semana y que podamos llevar esto a la práctica también en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.